lo sabe porque ha leído la Biblia un poco. El hombre fue compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre se muere, su cuerpo va al polvo. Su espíritu, el Dios de los cielos sopló y le dio vida al hombre. Y colocó Dios en el ser humano un alma, el alma. El alma del ser humano no es lo que se refleja exteriormente. El alma del ser humano es interno. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo con eso? Que el alma está internamente. Sí. Porque cuando el hombre está triste, no es un dedo que está triste. Cuando el hombre está triste, no es un cabello, no es un pie que está triste. Es su alma. Su tristeza lo lleva dentro del alma. Y bueno, la Biblia dice que el ser humano fue concebido en pecado. ¿Dónde fue concebido el ser humano? En pecado. David, el rey de Israel, dice: en pecado fui concebido. Mi madre ahí me concibió. Y ahí, ¿verdad?, nació David. El problema no se acaba tirándose el ser humano de cabeza a un precipicio. Ahí empezó el problema más grande. ¿Por qué dijimos? Porque el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces dijimos que el cuerpo a la hora de la muerte es materia, va al polvo. El espíritu es el aliento de Dios, regresa con Dios. El espíritu no tiene pecado, es el aliento de Dios, va a Dios. El pecador es el alma del ser humano. El alma es pecado. Y justamente ahí es donde el hombre lleva todo reciclado, almacenado, empaquetado. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Tú puedes estar durmiendo con el enemigo a tu lado. Aleluya. Totalmente. En la Biblia, en la antigüedad, existía mucha lepra. Y era culpado. Pensaban que la lepra venía porque era un castigo de Dios. Pensaban que la lepra venía porque era desobediencia del hombre. La lepra estaba ahí porque estaba maldecida la persona. Pero yo quiero decirles de que es el castigo, obviamente es el castigo. Es el problema del pecado del ser humano. Hoy usted ve, nos enfermamos, el hombre se va de este mundo, decimos se murió. El hermano, la hermana, la persona se enfermó. No podemos juzgarlo. Oh, ¿será porque él pecó? No, todos son pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con el ser humano en que siendo, mire, ¿cómo dice el resto del versículo? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La dádiva de Dios es la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Entonces, nosotros no estamos en una iglesia porque somos hermanos los mejores que Dios tenía. No, nosotros estamos y nos reunimos en una iglesia por la gracia bendita y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la muerte vicaria y el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Por eso hoy nosotros disfrutamos de una bendición y de una paz permanente que Cristo. Éramos como 10 leprosos. Éramos como Naamán. Oiga, pasado, no presente ni futuro. Éramos como Usías. ¿Cuál es el pasaje que hemos empezado a abrir hoy? ¿De quién se trata el pasaje de la Biblia? De un personaje que se llama el rey Usías. El rey Usías venía de una familia muy bien estructurada, de una familia muy bien formal, de una familia de buenos principios. De ahí venía Usías. Usías a la edad de 16 años, a la edad de 16, 17 años, Dios lo llamó para que fuese rey en un estado, en una ciudad, en un pueblo llamado Judá. Ahí empezó a desarrollar su carrera, su profesión, su reinado. Y a la edad de 17 años, 16, 17 años, lo llamó el Señor Dios Todopoderoso
y fue aceptado por el pueblo. Lo aceptó el pueblo. Porque cuando el pueblo no acepta a alguien como líder, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Oh, no es que tiene mal testimonio. Oh, no es que mira, es muy peleonero. Oh, no es que te mire. No. Y a veces empezamos nosotros a poner peros. Pero en esta ocasión, Uzías, la familia dio buen testimonio. Uzías dio buen testimonio y el pueblo dijo, lo aceptamos como rey. Reinó Uzías desde 17 años. Reinó Uzías en Judá 52 años. ¿Cuántos años reinó? 52 años. Reinó muchos años. Y dice la Biblia que Uzías caminó rectamente delante de Dios. ¿Cómo caminó Uzías? Rectamente delante de Dios. ¿Por qué caminó rectamente delante de Dios? Porque había sido instruido en una familia. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo está siendo instruido? ¿Cómo está siendo formado? Cuando venimos a la iglesia, no venimos para perder el tiempo. ¿Verdad que no? Cuando venimos a la iglesia, venimos con el fin de escuchar la voz de Dios, para ver lo que dice Dios, para ver lo que dice este libro, la palabra del Señor. El Señor dice que nosotros tenemos que caminar rectamente delante del Señor. ¿Por qué razón? Número uno, porque el hombre ha abrazado, ha recibido una salvación, un regalo del cielo que no es gracia, una salvación. Y esa salvación la tienes que cuidar, la tienes que proteger. Eso es como que tu esposa te regalara un anillazo de miles de dólares. O sea, es algo que lo aprecias. Y si alguien te lo quiere destruir, dice, no me lo destruya por favor. ¿Por qué? Porque es un regalo que lo aprecio tanto. Aprecias el álbum, aprecias el regalo que el esposo te hizo, la esposa te hizo, lo aprecias. Lo que tu hija te regaló con un gran esmero, lo aprecias. Mucho más, con mucho más mayor se debe de apreciar lo que Dios nos ha regalado a través de Jesucristo. ¿Qué nos ha regalado Dios a nosotros? Nos ha regalado una salvación tan grande que no lo puede comprar ni el hombre más millonario del mundo. Entonces lo tienes que cuidar. El apóstol Pablo dijo en uno de sus escritos, el apóstol Pablo dice, cuiden su salvación, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué cree que Pablo dijo eso? Porque podemos perdernos hacia el final. Y en otro escrito dice Pablo, golpeo mi cuerpo. ¿Por qué Pablo dice golpeo mi cuerpo? Porque, miren queridos, porque lo que yo no quiero hacer, diga, porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. A veces hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, a lo bueno. La Biblia dice, porque cuando Dios miró en el corazón del hombre, Dios vio al hombre y en el corazón del hombre estaba de continuo de hacer siempre el mal. ¿Y qué pasó? Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En otra versión dice, y le dolió en el corazón a Dios. A un padre le duele cuando fallamos. A un padre le duele cuando le ofendemos a él. Dios es como un padre. Dios es más que un padre. El amor de Dios el amor de un padre no se compara al amor de Dios. El amor de Dios es que cuando tú fallas y yo fallo, a Dios le duele. ¿Por qué crees que a Dios le duele? Porque sabe Dios que si nosotros perdemos la salvación, nos iremos a un lugar de condenación. Nos iremos a un lugar de condenación. Y le dolió en su corazón al ver la condición del hombre. Y por eso es de que Dios en toda la Biblia miramos, en toda la trayectoria, en todos los días, en todos los meses y en todos los años, Dios nos habla. ¿A cuánto Dios nos ha hablado? Dios te ha hablado a través de la naturaleza, a través de los vientos, a través de las noticias, a través de los tiempos. Dios nos está hablando. Y cuando Dios nos habla es porque, mira, si Dios nos habla es porque Dios nos ama. ¿Sabes que Dios nos ama tanto? El hombre falla, el hombre cae
y Dios lo vuelve a levantar. El hombre comete un error y Dios dice: te perdono, levántate. Usías, el rey de Israel, el rey de Judá, al mediodía les estaba contando a los hermanos que había una lista que yo había sacado de todos los logros que había tenido Usías. Solamente en ese capítulo enumeré 16 logros que tuvo Usías. Él obtuvo los logros porque él caminaba rectamente delante de Dios. Él prosperó su camino porque él buscó a Dios. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Caminó rectamente. Segundo, ¿qué fue lo que hizo? Buscó a Dios. ¿Dónde está la clave, hermanos? ¿Dónde está la clave de prosperar nuestro camino? ¿Dónde está la clave de prosperar en el ministerio, en todo lo que Dios nos ha dado? Usías tenía dos características que me llamó mucho la atención. Era un hombre muy inteligente, que era Usías, y era un hombre innovador. ¿Qué era Usías? Y era un hombre innovador. Inteligente es aquel que ve lo malo y se aparta. Inteligente es aquel que trata de agradar a su Señor. Inteligente es aquel, hermanos, que trata de, cuando tú me quieres contaminar a mí, no me conviene juntarme contigo porque me vas a contaminar. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que apartar de ti. Es más, te tengo que enseñar que el camino te estás saliendo del camino y tienes que caminar rectamente. Y después de caminar rectamente vas a buscar a Dios. Y si quieres prosperar en todas las áreas, en todo tu camino, busca a Dios. La Biblia dice: busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Así dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque él es amplio en perdonar nuestros pecados y en sanar nuestra vida. Así trabaja Dios. Entonces, los logros de este hombre caminó rectamente porque sus padres le habían enseñado a caminar rectamente. Buscó a Dios porque sus padres le habían enseñado a buscar a Dios. Tú no puedes, hermano, no puedes ser exitoso si no buscas a Dios. Tú no puedes triunfar en este mundo si no buscas a Dios. Tú no puedes, hermano, vencer un problema si no buscas a Dios. El hombre aquí obtuvo grandes victorias, grandes conquistas, grandes éxitos, porque buscó a Dios y caminó rectamente y se apartó del mal. Y en todos sus logros miramos a Usías, hermanos, cómo venía siendo un hombre innovador. Todo lo que él hacía prosperaba. Y cuando él lograba algo, no se quedaba ahí de brazos cruzados. Cuando él obtenía algo, el siguiente paso decía: vamos a hacer esto. Y lo lograba. Vamos a hacer esto y lo lograba. Vamos a hacer esto y lo lograba. Vamos a hacer esto y lo lograba. Un hombre innovador. Reconstruyó la ciudad de Judá. Equipó a 307,000 guerreros, 307,500 guerreros en Judá. Y les entregó sus herramientas, les entregó sus armas y les entregó todo. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía que no estaba, hermanos, en un mundo de paz, estaba en un mundo de guerra. ¿Qué quiere decir todo esto? Usted y yo estamos en un mundo de guerra. Una de las cosas por el cual el enemigo viene es a destruir nuestra felicidad, a destruir la paz. El ladrón no viene si no es para qué, para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo Jesús vino para darnos vida y en abundancia. Yo tengo vida en abundancia, gracias a Dios, gracias al Padre, gracias a Cristo Jesús. Entonces, todo lo había logrado este varón. Venía bien fuerte. Es de admirar al principio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si usted lee, escuche, si usted lee el capítulo 26 del verso 1 hasta el verso 16,
Usted ve todos los logros de Usías. Lo ve cómo este hombre venía en todo, imparable. Pero llegó un momento cuando este hombre se descuidó. ¿Por qué se descuidó? Porque él se sentía que, mire, él pensó que ya no podía depender más de Dios y ni de las personas que lo rodeaban. No podemos actuar de una manera egoístamente. No podemos ser orgullosos. No podemos ser altaneros. No podemos ser, hermanos, prepotentes, vanagloriosos. No podemos, hermanos. Yo soy un predicador. Yo no puedo jactarme. Oh, es que él es el predicador y mucho respeto para él. Sí, el respeto es bueno, pero no puedo jactarme de lo que yo tengo. ¿Sabe? Entre más Dios te da, más humilde tienes que ser delante del Señor. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Aprendan de mí. ¿Quién lo dijo? Cristo. Aprendan de mí, que soy manso y humildes, y hallarán descanso para nuestra alma. ¿Dónde está la necesidad? En el alma. El alma necesita descansar en los brazos del Maestro. Y este hombre llegó un momento donde, hermanos, ya no quiso respetar a los sacerdotes. ¿Qué era este hombre? Rey. Usías era rey. Y un rey, escuche, en la Biblia un rey tenía su trabajo, lo que a él le concernía, ¿verdad? Y el sacerdote tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Ofrecer el incienso en el altar delante del Señor y orar por el pueblo. El rey era otro su trabajo. Cuidado. Y este ya se sentía tan, hermanos, que él ya no quería, ya no había otro como él. Él era único. A veces por los logros que tenemos nosotros nos sentimos ya muy, ¿verdad? Nosotros no somos nada sin Dios. El hombre sin Dios no es nada. Todo lo que tenemos, gracias a Dios lo tenemos. Si tenemos un auto, gracias a Dios. Si tenemos una casa, gracias a Dios. Si tenemos un ahorro de dinero, gracias a Dios. Porque si Dios nos quitara el aire, nos apagara el viento, nos quedamos como el pez sin agua en la superficie. Así la vida del hombre. El hombre, la Biblia describe al hombre que nosotros somos como la flor del campo. Mira la florcita, hoy está brillando, mañana se seca. Entonces aquí hay que entender esto, de que lo que nosotros tenemos, la salvación, dale gracias a Dios. Dios te cambió, Dios te transformó, Dios te hizo una nueva criatura, dale gracias a Dios. No mires mal a nadie. Cuando ves a alguien que, hermanos, que anda medio de lado así por ahí, pues tiéndele la mano, ora por él, dale una palabra de ánimo, restaura su vida, dile, hoy te ayudo porque no sé el día de mañana. Este hombre ya se creyó, ¿verdad?, un pavo real, y dijo, ya no respetó a los sacerdotes. Le quitó el incensario a ellos y le dijo, yo lo voy a hacer. Y los sacerdotes le dijeron, no, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, hermanos, la realidad es esta. El hombre se puso en esa situación. Cuando alguien te dice algo, obedece. Aquí, gracias a Dios, es lo que me gusta del evangelio. Miren, hermanos, que en el evangelio no hay grandes. En el evangelio todos somos los hijos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Todos somos servidores de Dios. Lo que yo no puedo hacer, usted lo hace. Lo que usted no puede hacer, yo lo hago. Todos somos un equipo. Todos somos trabajadores. Todos trabajamos en la empresa de Dios. Todos servimos al Dios de los cielos. Todos pretendemos irnos un día con el Señor. Con este hombre no fue así. Entonces dijo, bueno, ustedes no tienen lo que yo tengo. Entonces dijo, bueno, aquí denme eso. Fue arrebatado el incensario y empezó a ofrecerlo. Y en la ley decía que solamente los sacerdotes, porque era el oficio de ellos que Dios había establecido. Y cuando él hizo esa acción, cuando él hizo eso, ¿qué le pasó? Le salió
lepra en la frente. La lepra es como una masa, como una maseca, así blanco, la lepra. Y le salió en la frente lepra. Y dijeron los sacerdotes: usted no puede estar aquí, vaya detrás de aquí, de este lugar, de este templo, salga, porque va a contaminar. Eso era la ley. ¿Cuántos veníamos con esa condición, hermanos? Éramos arrogantes, éramos prepotentes, orgullosos, vanagloriosos, altivos, donde no se nos podía decir nada. Cuando a usted le decían algo, usted se cuadraba, ¿verdad que sí? Cuando a usted le reclamaban algo, usted no se había terminado la frase, usted ya le andaba respondiendo, hermano. Ahora no. Diga, ahora no. Ahora no, usted es, hermano, es una criatura nueva. Usted es una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas hoy son hechas nuevas. Gracias a Dios. ¿No le da gusto eso? Nueva criatura. Pero esa es la gracia, el amor de Dios. Porque Dios te sanó, te limpió la lepra. La lepra era natural, la lepra era física, pero ahora la lepra de aquellos tiempos simboliza al pecado. ¿Dónde va el pecado en el hombre? En el alma. Cuando usted es rencoroso, es la lepra que lleva en el alma. Cuando usted es peleonero, es la lepra que lleva en el alma. Cuando usted es celoso, es la lepra que lleva en el alma. Cuando usted es codicioso, es la lepra que lleva en el alma. Cuando usted es de todo, es la lepra que lleva en el alma. Pero hay una medicina delante de Dios. Jesús nos trajo la medicina y se llama la sangre de Cristo. Tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Esa es la medicina, la sangre de Cristo. Y esto es de inteligentes. Diga, esto es de inteligentes. Reconocer cuando nosotros ya andamos con ese espíritu de Usías. ¿Sabe usted que eso se adopta? Sí. Este hombre empezó bien. Enumeré 16 logros que él tuvo. Y fue aplaudido y fue respaldado por Dios. Pero en el verso 16, si fuera tan amable, pero en el versículo 16, ahí se vino de cabeza. Hoy podemos cantar victoria y el día de mañana estar de cabeza. Hoy puede estar el hombre aquí en alto y mañana puede estar allá abajo. En los callejones, debajo de los puentes, hay hasta pastores metidos debajo de los puentes, empresarios debajo de los puentes. ¿Por qué pasa eso en la vida? A veces el orgullo nos lleva al fracaso. A veces la altanería nos lleva al fracaso. A veces la arrogancia nos lleva al fracaso. La prepotencia. Este hombre se le olvidó que todo venía de allá arriba. Y en el verso 16, ¿cómo dice? Léalo. Mas cuando ya era ¿qué? Cuando era fuerte. ¿Qué voy a necesitar yo de ustedes? ¿Qué me pueden dar ustedes? Podría decir yo. Claro que yo puedo depender de Dios y puedo depender de ustedes. Vayamos a lo espiritual. No podemos morirnos en lepra, hermanos. Usías se dio cuenta que le había fallado a Dios. ¿Entendemos eso? Usías, el rey, se dio cuenta que le había fallado a Dios, pero siguió en lo mismo. Y este es el problema, que te das cuenta que no va bien tu camino, que no vas bien en el camino y sigues en lo mismo. Ahí está el problema. Usías se dio cuenta que ya tenía lepra y la Biblia dice que murió con lepra. Yo no quiero que muramos con lepra. ¿Hay algo en tu corazón? ¿Hay algo que no has podido arreglar?
Hay una vida que no está siendo agradable delante de Dios, arreglémoslo. Hay un pecado que está escondido en nuestro corazón, es una lepra eso. Hay desobediencia. Uzías sabía que estaba mal, ¿por qué no se arrepintió? Hay dos incidentes en la Biblia: Uzías y María, y Aarón y Moisés. Tres personajes. Dios, por mandato divino, llamó a Moisés y lo puso al frente, ¿verdad? Y lo puso al frente, y como ayudante puso a Aarón y puso a María. Y la Biblia dice que María, ¿qué era? Profeta. Y Aarón, ¿qué era? Sacerdote. Entonces tenían liderazgo. Pero en una de esas se les, mira hermano, como dije, es que este es un trato entre Dios y el hombre, entre parejas. No podemos estar juzgando a nadie ni criticando a nadie. ¿Por qué? Hay un peligro aquí. Cuando nosotros entramos en ese problemita, detenemos a Dios. Porque así como en la congregación, cuando se encontraba un leproso, tenía que expulsarse del tabernáculo. Tenía que salirse de casa y aislarlo. ¿Por qué cree que pasaba eso? Porque contaminaban. Cuando hay uno en una iglesia que ya no le gustan las cosas o cómo se maneja el sistema de la iglesia, empieza a renegar y empieza a criticar. Si yo me voy se acaba todo, si yo falto no va a seguir esto. Ya empezó con su lepra. Detiene la presencia del Señor. Aarón, María juzgaron, criticaron a la mujer de Moisés. La mujer de Moisés es cusita, es morena. ¿Qué les importa a ellos? La Biblia dice que si tú señalas con este dedo, ¿cuántos dedos te acusan? No, 3. Uno va para allá y 3 vienen para acá. Entonces, el evangelio es así. Nosotros podemos ofender a Dios, es cierto, podemos ofender a Dios. Criticaron a la mujer de Moisés, dijeron, es una morenita cosita. Y no solo eso, hicieron algo más terrible que desagradó a Dios completamente. Le dijeron, hablaron de Moisés y dijeron, ¿acaso Dios solo puede hablar por Moisés? ¿Acaso Dios no puede hablar por nosotros? ¿Qué hicieron ahí? Pero eran profetas, pero eran sacerdotes y no eran cualquier hermano, no eran cualquier personitas como, ¿verdad? Como yo. Tenían, hermano, ministerio grande y poderoso. Entonces ellos dijeron, ¿acaso Dios solamente por Moisés puede hablar y no puede hablar por nosotros también? Y eso le desagradó a Dios. Dios le dice, yo a mis profetas les hablo a través de sueños, a través de visiones, dormidos o visiones. Pero a mi siervo Moisés no así. Yo hablo con él cara a cara. El asunto puede ir bien, hermanos. Todo bien, gloria a Dios. Caminas bien, rectamente, eres bien. Delante del Señor agradas a Dios. Gracias, Padre. Levantas tus manos, nadie te acusa, nadie te redarguye. Estás limpio. El problema es en el camino. Cuando te descuidas, viene y Satanás te pone la lepra. Ahí es donde entonces cambia tu pensamiento, cambia tu rumbo. Ellos venían bien. Y de repente se les ocurrió esa locura y desagradaron a Dios. No me critique a nadie. Que su líder siga el formato como Dios lo indicó. El diseño que Dios le dio, que siga. ¿Qué nos corresponde a nosotros?
seguir detrás de él y apoyarlo, motivarlo, decirle: líder, siervo, ministro, estoy con usted. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver maravillas, milagros, sanidades, queremos ver el evangelio progresivo, queremos ver, hermanos, que nuestra tierra sea sanada. Obedezcamos a Dios y obedezcamos al que está a nuestro lado. Así se trabaja el evangelio. Aquel hombre, mientras era obediente, prosperó y prosperó y prosperó y prosperó. Pero ya cuando se sintió grande, ¿qué dijo el versículo? Cuando se sintió fuerte, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, como dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Él mismo buscó su ruina. ¿Quiere usted caer ahí? Hermanos, es terrible, no se lo recomiendo. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se le pasó la mano. Allá donde hablamos de Aarón, María y Moisés, ahí la escena, también se les pasó la mano. En resumen del mensaje, si yo sé que se me pasó la mano y yo no quiero vivir un evangelio pobre en el sentido espiritual, yo no quiero vivir un evangelio, hermanos, a luchas, no, yo voy a vivir un evangelio feliz. Por eso acepté a Cristo y con Cristo somos felices. Entonces, si yo sé que a mí se me pasó la mano, le voy a decir que el apóstol Juan, en su escrito, en el capítulo 1 y su versículo 9, está la medicina para el Hijo de Dios. Número 2, Salmos capítulo 51, su versículo 10 al versículo 12, ahí está la medicina. Hebreos capítulo 10 y su versículo 25, ahí está la medicina. Vamos por partes. Voy a cerrar con esta parte. Primero, coloque primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Y luego me coloca en la pantalla Salmos capítulo 51 versículo 10 al verso 12. Y tercero, me coloca ahí Hebreos capítulo 10 y su versículo 25. Vamos con la primera. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. ¿Para qué vino Él? Para alumbrarnos. Cuando vivimos en el pecado, vivimos en oscuridad. Cuando vivimos en desobediencia, vivimos en oscuridad. Se necesita la luz de Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? Vino para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Número 2, Salmos capítulo 51, versículo 10 al verso 12. David, ¿cuántos sabemos la historia de David? Le falló a Dios, ¿es cierto? Sí, le falló a Dios. ¿Qué fue el pecado que obtuvo, que cometió? Dígalo fuerte. Y se apartó la presencia de Dios de David. No hay algo terrible en la vida de un cristiano. No hay algo más terrible para un hijo de Dios que no tenga la presencia de Dios, que no tenga el Espíritu de Dios. El hombre sin la presencia de Dios, el hombre sin el Espíritu de Dios es como un auto sin gasolina que no camina. Podrá ser de lujo. Un auto si no tiene motor no podrá conducirse. Necesitamos a Dios. Entonces, el hombre, cuando la presencia de Dios se aparta de él, el hombre, cuando el Espíritu de Dios se aleja de él, empieza a vivir un vacío, hermano, y todo le cae mal. ¿Cómo dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
Esta es la clave. Un espíritu renovado, un espíritu recto. Tercero, Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas cuando veis aquellos días, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis aquel día se acerca.